Capítulo 34. Rusia, segunda parte. Como recordarás, prometí explicarte las verdaderas causas fundamentales de ese archifenomenal proceso. Debo decirte que este triste fenómeno surge allí bajo la acción de dos factores independientes. El primero es la ley cósmica Solionensius y el segundo, las circunstancias anormales de existencia eseral ordinaria establecidas por ellos mismos. A fin de que comprendas mejor en qué consisten esos dos factores, te lo explicaré separadamente, comenzando por la ley cósmica Solionensius. En primer lugar, debes saber que todos los seres tricerebrados, cualquiera que sea el planeta en el que surgen y cualquiera que sea su revestimiento exterior, esperan siempre las manifestaciones de la acción de esa ley con muchísima impaciencia y alegría, un poco como tus favoritos esperan de sus grandes fiestas llamadas Pascuas, Bairam, Zadik, Ramadán, Kayalana y tantas otras. La única diferencia es que si tus favoritos aguardan sus fiestas con impaciencia, se debe a que en sus días santos han adquirido la costumbre de divertirse sin reparos y de embriagarse libremente, mientras que en los demás planetas los seres aguardan con impaciencia las manifestaciones de la acción del Solonensius, porque gracias a ella se incrementa la necesidad de evolucionar en el sentido de adquisición de la razón objetiva. En cuanto a las causas que desencadenan directamente la acción de esa ley cósmica, difieren según los planetas, pero fluyen y dependen siempre de lo que se llama el movimiento armónico universal. En lo referente al planeta Tierra, lo que se llama el centro de gravedad de las causas está constituido por la tensión periódica del Sol de ese sistema, la cual es provocada a su vez por la acción que sobre él ejerce el sistema solar vecino, que existe con el nombre de Baleaoto. En este último sistema, sin embargo, el centro de gravedad de las causas es determinado por la presencia entre sus concentraciones del gran cometa Soini, el cual, debido a ciertas combinaciones del movimiento armónico universal, se aproxima a veces, en su caída, muy cerca de su Sol, Baleaoto, que debe entonces acrecentar fuertemente su tensión para mantenerse en la trayectoria de su propia caída. Esa tensión ocasiona una tensión en los soles de los sistemas solares vecinos, entre los cuales se encuentra el sistema de Ors. Y cuando a su vez el Sol Ors aumenta su tensión para no modificar la trayectoria de caída que le es propia, provoca igualmente la tensión de todas las concentraciones de su sistema, entre las cuales está también el planeta Tierra. La tensión de todos los planetas repercute en la presencia común de todos los seres que surgen en él y que lo habitan, generando siempre en ellos, además de deseos e intenciones de las que no son conscientes, una sensación llamada labolionosar sagrado, que tus favoritos habrían denominado sentimiento religioso. Y precisamente es ese sentimiento eseral el que surge algunas veces en las necesidades y tendencias de las que te hablé recientemente, hacia un perfeccionamiento de sí, en el sentido de una adquisición acelerada de la razón objetiva. Curiosamente, cuando esa sagrada sensación o cualquier otra sensación similar generada por una realización cósmica se produce en la presencia común de tus favoritos, la consideran como un síntoma de una de sus muchas enfermedades. En ese caso, por ejemplo, a esa sensación le llaman nervios. Debo también decirte que antiguamente ese impulso propio de la presencia de todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo surgía y se desarrollaba casi normalmente en la mayoría de los seres del planeta Tierra, concretamente desde el tiempo en que el órgano Kunda-Buffer fue extirpado de su presencia hasta la segunda perturbación transapalniana. Pero posteriormente, entre las calamidades generadas por las anormales circunstancias de existencia eseral ordinaria que ellos establecieron, sobre todo a partir del momento en que comenzó a predominar en la presencia de cada ser terrestre tricerebrado
ese malvado dios interior llamado autotranquilización, sucedió que bajo la acción del Solionensius surgió entre ellos, en lugar de las necesidades y tendencias hacia un acelerado perfeccionamiento de sí mismos, algo que ellos definen con las palabras necesidad de libertad, y que es la causa principal de la aparición de los tristes procesos similares a este último llamado bolchevismo. Más adelante te explicaré cómo se representan ellos su famosa libertad. Por el momento solo te diré que la sensación generada por la acción del Solionensius acrecienta en ellos la necesidad de un cambio en las circunstancias exteriores de su existencia eseral ordinaria, hasta entonces más o menos estable. Después de la segunda perturbación transapalniana sufrida por ese desafortunado planeta, es decir, después del desastre de la Atlántida, la acción de la ley cósmica Solionensius sobre la presencia común de tus favoritos se realizó más de 40 veces, y casi desde el principio, esa extraña necesidad de libertad, ya fijada en la mayoría de ellos, produjo finalmente casi lo mismo que se ha producido en estos últimos años en el conjunto de grupos que pueblan la parte de la superficie de tu planeta llamada Rusia. Es extremadamente importante darse cuenta de que esos terribles procesos no hubieran podido jamás tener lugar entre los seres tricerebrados del planeta Tierra si los datos que han permanecido intactos en su subconsciente para generar el impulso eseral de consciencia y hacia los cuales el muy santo Asyata Siemash fue el primero en dirigir su atención y con los que contó para cumplir su misión, hubiesen tomado parte en el funcionamiento de ese consciente suyo que se ha vuelto habitual durante su estado de vigilia. Pero debido a que los datos para el impulso sagrado de consciencia eseral no participan en el funcionamiento de su consciente, la acción de la ley Solionensius, así como la de otras leyes cósmicas inevitables, adquiere formas anormales y muy lamentables para ellos. Aunque las causas del segundo factor de aparición de ese proceso son múltiples, en mi opinión, la básica es esa famosa división en castas que se ha establecido entre ellos y caracteriza sus relaciones recíprocas y que no ha dejado de mantenerse vigente salvo durante el periodo en que los resultados de los muy santos trabajos de Asyata Siemash se enraizaron en ellos. La diferencia es que en siglos pasados la división en diversas castas se efectuaba según la consciencia y por la intención de ciertos individuos aislados, mientras que en la actualidad tiene lugar mecánicamente, sin participación alguna de la voluntad o de la consciencia de nadie. Aquí, querido nieto, considero oportuno explicarte algo de la manera y del orden en que tus favoritos están automáticamente divididos en sus famosas castas y cómo se subdividen ellos mismos en ellas. Cuando, por circunstancias accidentales, un grupo importante de tus favoritos se concentra en algún lugar para llevar allí una existencia en común, algunos de ellos, en quienes, por algún motivo, han cristalizado previamente las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, cuyo conjunto da a su presencia común el impulso de lo que se llama astucia, y que además disponen en ese momento por algún motivo u otro de numerosos medios de intimidación o lo que ellos llaman armas, pronto se separan de los demás seres poniéndose a sí mismos al frente de ellos y constituyendo el núcleo de lo que se llama la clase dirigente. Y puesto que en todos los seres tricerebrados del planeta Tierra, sobre todo en los de los últimos tiempos, el sagrado impulso eseral llamado consciencia no toma parte en el funcionamiento de su consciente ordinario, lo cual los priva incluso del deseo de hacer el más mínimo esfuerzo eseral consciente, los seres que se han separado de los demás y han constituido la clase dirigente
aprovechándose de los citados medios de intimidación, obligan a los demás seres del grupo a hacer en lugar de ellos incluso los esfuerzos que todo ser debe cumplir necesariamente en la existencia eseral ordinaria. Y como los demás seres de ese grupo no desean tampoco cumplir personalmente con esos esfuerzos eserales, y menos para otros, pero al mismo tiempo tienen miedo a los citados medios de intimidación de la clase gobernante, recurren a todo tipo de artimañas para descargar sobre los hombros del vecino los esfuerzos eserales inexorablemente exigidos por los seres de la clase dirigente. Como consecuencia de todo ello, los seres de todos esos grupos se seleccionan poco a poco y se dividen en diferentes categorías según el grado de habilidad de sus artificios, y la división de los seres en categorías de ese tipo produce en las generaciones siguientes la subdivisión en sus famosas castas. El hecho de asignarse unos y otros a diversas castas cristaliza en la presencia de cada uno de ellos, hacia los seres pertenecientes a las otras castas, el dato eseral llamado odio, que no se encuentra en ninguna otra parte ni en ningún otro ser en todo nuestro gran universo, y que a su vez genera inevitablemente en su presencia común los impulsos, vergonzosos para seres descerebrados, que ellos llaman envidia, celos, adulterio y muchos otros del mismo estilo. Así, querido nieto, esos terribles procesos de aniquilamiento mutuo y de destrucción de todo lo que habían adquirido se deben en parte a que durante los periodos en los que la acción de la ley cósmica Solionensius se hace sentir en su presencia común, suscitando en ellos una necesidad de libertad, la intensidad de acción del dato que genera sin cesar el impulso de timidez ante los detentadores de poder, dato inherente ya a su presencia común, comienza en ellos a disminuir automáticamente, mientras aumenta la intensidad de la acción del extraño dato eseral que desencadena el odio hacia los seres que pertenecen a otras castas. Por eso dije que su división en castas, la cual genera, entre otros resultados, ese extraño dato eseral cuya acción se hace sentir cada vez más y que se debe, como seguramente tú mismo has podido deducir por lo que te he dicho, a las circunstancias de su anormal existencia eseral, fue el segundo factor de aparición de esos terribles procesos. Esos terribles procesos usualmente surgen y se desarrollan en el siguiente orden. Siempre comienza todo de la misma manera. Varios seres de uno de esos grupos en los que se han cristalizado por casualidad más fuertemente que en los demás los datos que generan ese extraño impulso hacia los seres de otras castas y sobre todo hacia aquellos que pertenecen a la clase dirigente, ven y sienten más que otros la realidad bajo la influencia del Solionensius y entonces comienzan a gritar, como dicen allí, y esos oradores gritones se convierten para quienes los rodean en lo que en la actualidad llaman líderes. Más tarde, tanto a causa de sus gritos como de la acción de la ley cósmica Soloniensius, la cual se combina siempre anormalmente en sus presencias, los demás empiezan a gritar a su vez. Y cuando esos clamores de los seres ordinarios comienzan a retumbar de modo demasiado cacofónico en los nervios afeminados de la mitad izquierda de ciertos detentadores de poder, estos ordenan a quien corresponde untar con lo que llaman crema escocesa los ombligos de varios de esos gritones estruendosos. Y entonces es cuando se desencadenan todos esos excesos, aumentando cada vez más hasta llegar a su culminación, aunque para desgracia de ellos, finalmente no los conducen a nada. Si tales procesos mejoraran, aunque solo fuese un poco la existencia de los seres de las generaciones siguientes, quizás no parecerían a los ojos de un observador imparcial
tan terribles. Sin embargo, para desgracia de todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo, apenas cesa la acción bienhechora de ese fenómeno cósmico de acuerdo con las leyes y concluyen esos terribles procesos, la vieja historia comienza otra vez. Su existencia será ordinaria se vuelve más amarga que antes, mientras se deteriora aún más en ellos la sana conciencia del significado y de la finalidad de su existencia. Y en mi opinión, se deteriora porque después de esos procesos, los jefes de la antigua clase dirigente usualmente son reemplazados por seres procedentes de diversas otras castas, las cuales nunca tuvieron en la persona de uno de sus representantes de generaciones pasadas o presentes experiencia alguna de las manifestaciones eserales conscientes o inconscientes que pueda capacitarlos para dirigir los procesos de existencia exterior y a veces incluso interior de los seres que los rodean, quienes, incluso siendo similares a ellos, no han alcanzado todavía el mismo grado de razón. En justicia, hay que reconocer que aunque en los seres tricerebrados de la antigua clase dirigente los datos presentes en su subconsciente para generar la verdadera consciencia eseral tampoco participaban en el funcionamiento correspondiente a su estado de vigilia, en su mayoría al menos tenían el hábito de gobernar adquirido por herencia y que automáticamente se perfeccionaba de generación en generación. En la presencia de los seres que llegan al poder por primera vez, no solo está ausente la verdadera consciencia eseral, como también ocurría en los seres de la antigua clase dirigente, sino que además comienzan a manifestarse en ellos diversas maravillas de manera particularmente tumultuosa y a dar resultados tan terribles como extraordinarios. Esas maravillas se cristalizan en la presencia de los seres terrestres tricerebrados, especialmente en tiempos recientes, y son consecuencia de las propiedades del órgano Kundabuffer. Entre ellas está la vanidad, el orgullo, la presunción, el amor propio y otras, que al no haber sido satisfechas en grado suficiente, su funcionamiento es en ellos nuevo y muy notable. A esos seres terrestres, inesperadamente convertidos en detentadores de poder sin tener en ellos el mínimo dato hereditario, aunque solo fuera sobre la facultad automática de gobernar, se les aplica muy bien una de las sentencias de nuestro querido maestro, que él formula con las siguientes palabras: Jamás he encontrado un idiota acostumbrado a caminar en sus viejos zapatos que se haya sentido cómodo con unos nuevos. Y realmente, querido nieto, cada vez que la acción del Solionensius cesa en tu planeta Tierra y que tus favoritos reanudan su existencia relativamente normal, establecida de algún modo, los detentadores de poder de última hornada provocan cada año en ese planeta un recrudecimiento de la natalidad de lo que se llaman babosas, caracoles, piojos, cucarachas y tantos otros parásitos destructores de todo lo bueno. Y puesto que he comenzado a hablarte del bolchevismo, te relataré a este respecto, para darte una vez más un ejemplo de la peculiaridad de la existencia eseral de tus favoritos, una de sus cándidas conclusiones, no desprovista de humor. Esa candidez, originada por su distorsionada lógica eseral, consiste en que, a pesar de que desde hace 2 siglos todos los sucesos, sin excepción, que pertenecen al dominio de las relaciones mutuas de los seres, ocurren únicamente por sí mismos, sin la más mínima participación del consciente o de la intención de cualquier ser contemporáneo, sin embargo, ellos atribuyen siempre sin titubeo e incluso con envidia todos los resultados de esos sucesos, buenos o malos, a uno u otro de sus semejantes. Dicha anomalía, fija ya en la totalidad de sus partes espiritualizadas, se debe a las razones siguientes. En primer lugar,
De sus presencias comunes han desaparecido totalmente los datos eserales capaces de generar en la presencia de los seres la propiedad llamada presentimiento del porvenir, lo cual los deja sin la posibilidad de prever en cualquier grado que sea los acontecimientos futuros. Por otra parte, por su limitado horizonte y su corta memoria, no solo no saben nada de lo que pasó mucho tiempo antes en su planeta, sino que incluso no recuerdan lo que acaba de pasar muy recientemente. Y en tercer lugar, ignoran todo sobre las leyes cósmicas en virtud de las cuales se desarrollan entre ellos esos lamentables sucesos. Así, tus favoritos contemporáneos están convencidos con toda su presencia de que el terrible proceso al que ellos dan el nombre de bolchevismo se produce por primera vez en su planeta y que no ha habido jamás nada parecido. Incluso están persuadidos de que ese proceso se debe a la progresiva evolución de la razón de sus semejantes. La conclusión confrontativa que ellos sacan del desenvolvimiento de los procesos similares que se han repetido con tanta frecuencia en su planeta es un buen ejemplo para ilustrar y caracterizar la fenomenal estupidez y la estrechez de sus consideraciones eserales. De acuerdo con el simple sentido común de todo ser tricerebrado, tales procesos no podrían dejar de producirse. Desde que me intereso por el extraño psiquismo de tus favoritos y me aplico a observarlo en todos sus aspectos, he asistido yo mismo más de 40 veces a procesos exactamente semejantes que yo llamaría procesos de destrucción de todo cuanto se ve. Es interesante notar que casi la mitad de esos terribles procesos se produjeron no lejos de los lugares donde se concentra en la actualidad lo que ellos llaman su centro cultural, pues tuvieron lugar en la parte de la superficie de tu planeta a la que ellos dan el nombre de Egipto. Y si esos terribles procesos se efectuaron con tanta frecuencia en Egipto, ello se debe a que durante largos periodos esa parte de la superficie de tu planeta ocupó, con relación al movimiento armónico universal común, la posición de lo que se llama el centro de gravedad de las radiaciones, y por eso la acción de la ley cósmica Solionensius se hizo sentir con frecuencia en la presencia de los seres tricerebrados que la habitaban, provocando en ellos cada vez la misma anormalidad. Una comparación paralela entre los datos reales relativos a los sucesos que tuvieron lugar en Egipto y lo que a ese respecto se han fijado en la representación y en la comprensión de casi cada uno de los seres responsables formados por su famosa cultura contemporánea, y que han sido descubiertos supuestamente gracias a su razón perfeccionada, servirá como ejemplo evidente de los datos a partir de los cuales se constituye y de lo que constituye su pensar lógico durante el periodo de su existencia responsable. Ello me permitirá subrayarte una vez más toda la maleficencia en el sentido objetivo del uso que ellos han establecido definitivamente en el proceso de su existencia ordinaria y que adornan con los rimbombantes nombres de educación e instrucción de la generación joven. De hecho, entre la información efímera y fantástica cuyo conjunto ha generado esa extraña razón que es propia solo de ellos, está precisamente incluida la historia de Egipto. Dicha fantástica historia, evidentemente inventada por algún candidato a Hasnamus, se ha convertido en materia obligatoria en todos los establecimientos de instrucción. Allí, junto con otras estupideces del mismo género, la meten a martillazos en las distintas concentraciones destinadas al funcionamiento de percepciones y de manifestaciones espiritualizadas, o como ellos dirían, en los cerebros de los desafortunados futuros seres responsables. Y luego, cuando llegan a serlo, esas informaciones fantásticas que aprendieron como loros les sirven de base para sus asociaciones eserales
y para su tentación confrontativa lógica. Por eso, querido nieto, en ese desafortunado planeta, todo ser contemporáneo llegado a la edad responsable, en lugar de tener el conocimiento real de los sucesos que han pasado antiguamente en su planeta y que debería poseer como ser tricerebrado normal, tiene acerca de todas las cosas, tanto por la idea inconsciente que de ello toma con todo su ser, como por las conjeturas de su razón eseral, un conocimiento semejante al que él tiene de la historia egipcia. No hace falta decir que gracias a su sistema de educación y de instrucción, todo ser tricerebrado supuestamente responsable de ese extraño planeta conoce la historia de los seres que existían en Egipto en otros tiempos. Pero ¿de qué manera la conoce? Después de haber asimilado esas informaciones según el método que ellos mismos llaman aprender como los loros, ¿y qué conjunto de representaciones eserales resulta de ello para sus tres partes eserales espiritualizadas? Lo comprenderás claramente por el ejemplo que voy a darte. Casi todos ellos saben que los antiguos egipcios tuvieron 24 dinastías, pero si se les pregunta a cualquiera de ellos ¿y por qué tuvieron tantas dinastías?, veríamos que jamás pensó en ello. Y si insistiésemos en obtener una respuesta, ese mismo ser, que un momento antes sabía y afirmaba con toda su presencia que los antiguos egipcios habían tenido 24 dinastías, en el mejor de los casos, a condición claro está, de que se les ayude a ser sincero y a expresar en voz alta las asociaciones que surgen en su mentación, revelará la secuencia de mentación lógica que sigue. Los egipcios tuvieron 24 dinastías. Bueno, eso prueba que entre los egipcios existía una organización de estado monárquico y que el cargo de rey se transmitía por herencia de padre a hijo, pero era costumbre que los reyes de un mismo linaje llevaran el mismo apellido y que todos los reyes que llevaban el mismo apellido constituyeran una dinastía. Por lo tanto, hubo tantas dinastías como apellidos de reyes. Todo esto es tan evidente y claro como un remiendo en los pantalones bombachos del honorable Mullah Nasreddin. Y si alguien de los seres de cultura contemporánea quisiera conocer por completo las causas de los frecuentes cambios de familia en los reyes del antiguo Egipto y continuara emperrándose en lograr una explicación para su razón, una vez más, en el mejor de los casos, su mentación eseral seguiría aproximadamente la siguiente secuencia. Es evidente que en los tiempos antiguos sucedía con frecuencia en Egipto que el rey, o como ellos lo llamaban, el faraón, se cansaba de reinar y abdicaba su poder en otro, y muy probablemente dicha abdicación sucedía en las circunstancias siguientes. Supongamos que cierto faraón llamado Juan Pérez vive y reina en paz y satisfactoriamente sobre todos los egipcios. Pero resulta que ese rey o faraón Juan Pérez un buen día se siente cansado de reinar y una noche en la que no podía conciliar el sueño, mientras reflexiona sobre su trabajo de rey, comprueba por primera vez y reconoce con todo su ser que uno se cansa de reinar y que esa ocupación es un trabajo bastante pesado y que además no es demasiado satisfactoria y en cuanto a su seguridad es bastante dudosa. Entonces el faraón Juan Pérez se sorprende mucho de las conclusiones a las que ha llegado y, aprovechando la experiencia adquirida durante su existencia, decide entonces hallar la forma de convencer a alguien para que ese alguien lo libre de su indeseable carga. Con esa finalidad, probablemente invita a un José Rodríguez cualquiera, hasta entonces desconocido, y muy cortésmente se dirige a él en estos términos. Muy honorable y extremadamente servicial Rodríguez, le confieso a usted con toda franqueza, como a mi único amigo y merecedor de toda mi confianza,
que el reino se ha convertido en una carga demasiado pesada para mí, y ello se debe quizás a que estoy demasiado fatigado. En cuanto a mi querido hijo y heredero, a quien podría haber legado mi reino, aquí entre nosotros, le diré que, aunque tiene aspecto de ser fuerte y sano, en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Usted, como padre cuyo amor por sus hijos es bien conocido, me comprenderá seguramente si le digo que amo profundamente a mi hijo y que por ello no quisiera verlo reinar y fatigarse como yo. Por eso he resuelto proponerle a usted precisamente, que es mi leal súbdito y mi amigo personal, que nos ahorre a mí y a mi hijo la tarea de reinar y que asuma usted esta elevada obligación. Y como el mencionado José Rodríguez, entonces todavía desconocido, era lo que se dice un buen muchacho, y como por otra parte al sinvergüenza no le falta vanidad, con lágrimas en los ojos y encogiéndose de hombros, ya que no ve escapatoria, se deja convencer y desde el día siguiente comienza a reinar. Como el apellido Rodríguez es diferente al del anterior faraón, desde la mañana siguiente ha aumentado en una unidad el número de dinastías egipcias, y como numerosos faraones de Egipto se sintieron cansados y por amor a sus hijos no quisieron que a ellos les sucediera lo mismo, renunciaban a su reinado de la misma manera y por eso se amontonaron allí tantas dinastías. Sin embargo, en la realidad, el cambio de dinastías en Egipto no se efectuaba tan sencillamente, y entre dos dinastías se producían tales perturbaciones que, en comparación, el bolchevismo no es más que un juego de niños. En la época de mayor efervescencia del bolchevismo, fui varias veces testigo de la sincera indignación de ciertas personas que, por razones evidentemente independientes de ellas, no habían participado en el propio proceso y por consiguiente pudieron observar desde fuera a medias conscientemente e indignarse con toda su presencia ante las actuaciones de sus semejantes, a los que llamaban y llaman todavía en la actualidad los bolcheviques. En mi opinión, no está de más decirte con relación a esto que esa emoción visceral, caracterizada de manera admirable por la expresión indignarse sinceramente en vano, es también una de las desafortunadas particularidades del psiquismo de los seres tricerebrados que te agradan, especialmente en la actualidad. Debido a esa anomalía psíquica, gradualmente se llegan a perturbar en su presencia común numerosos funcionamientos de su cuerpo planetario, ya desarreglados, e incluso de su cuerpo hestiano. Claro que sólo si ese segundo cuerpo eseral se ha revestido ya en ellos y se ha alcanzado la llamada individualidad necesaria. Y esa anomalía de su psiquis, esto es, el indignarse sinceramente en vano, o como dicen ellos mismos, conmoverse sinceramente en vano, deriva a su vez del hecho de que el horizonte seral, así como la captación instintiva de la realidad en su verdadera luz, propios de todos los seres tricerebrados, han desaparecido desde hace mucho tiempo de su presencia común. Debido a que esas dos particularidades están ausentes de sus psiques, ni siquiera sospechan que los seres semejantes a ellos en ningún modo son la causa de esos terribles procesos y que dichos procesos tienen lugar en su desafortunado planeta por la acción de dos causas grandes e inevitables. La primera de ella es justamente la ley cósmica Solionensius, totalmente independiente de ellos, y la segunda causa, que parcialmente sí depende de ellos, consiste en que el conjunto de los resultados de las circunstancias de existencia eseral ordinaria, anormalmente establecidas por ellos, impide que los datos que continúan cristalizándose en su presencia común, para generar en ella el impulso sagrado de la consciencia, no participen usualmente en el funcionamiento de su estado de vigilia,
a consecuencia de lo cual la acción de la primera causa toma esa terrible forma. Como ya dije, ellos no pueden imaginarse ni remotamente que unas personas aisladas no podrían ser jamás la causa de esos terribles procesos planetarios, ni comprender que sólo por casualidad ocupan esas personas ciertos puestos, y que debido a las circunstancias de existencia común establecidas, el propio hecho de ocupar esos puestos las obliga a manifestarse en un papel u otro, y los resultados de esos papeles toman una forma u otra, de acuerdo con unas leyes cuyo funcionamiento es totalmente independiente de dichas personas. En plena efervescencia del último de dichos procesos, el bolchevismo ruso, los seres de las otras comunidades se indignaron muy sinceramente al enterarse de que los seres que casualmente se habían mostrado activos en ese aflictivo proceso habían dado a otros seres ordinarios la orden de fusilar a tal o cual Juan, Enrique o José. Para arrojar más luz sobre mis posteriores explicaciones sobre esos terribles procesos, debo decirte que los mismos tienen lugar todavía en la actualidad en una porción relativamente grande de la superficie de ese desafortunado planeta, y también que durante estos últimos tiempos el número de tus favoritos se ha incrementado considerablemente. Pero si comparamos el total de seres descerebrados destruidos en los procesos anteriores con el del proceso actual, este último parecerá realmente un juego de niños. Para que comprendas mejor y compares los procesos anteriores con el actual bolchevismo, te mostraré dos pequeños cuadros de la historia antigua, por ejemplo, de Egipto, puesto que acabo de hablar de él. En el intervalo entre dos dinastías de faraones o reyes egipcios, se desarrollaba en Egipto un proceso análogo al bolchevismo contemporáneo. El Comité Central de los Revolucionarios anunciaba, entre otras cosas, a la población del país que pronto se iba a proceder a la elección de los jefes de sus grandes y pequeños centros, o como ellos dicen, de sus ciudades y pueblos, y que dichas elecciones se desarrollarían según el siguiente principio. Serían elegidos como jefes de las ciudades y pueblos quienes depositaran en sus urnas sagradas más croanes que los demás. Un croán era el nombre que en Egipto se daba a las ofrendas. El asunto es que, según lo que llaman la religión de los seres de aquel país, era costumbre, durante las ceremonias religiosas celebradas en lugares especiales, colocar delante de cada ser ordinario asistente a esas ceremonias una urna especial de arcilla cocida en la que debía depositar, después de cada recitación de ciertas oraciones, las legumbres o frutas designadas ese día. Esos objetos dignos de ser ofrecidos en sacrificio eran llamados croanes. Según toda probabilidad, esa manipulación había sido inventada como fuente de ingresos por los teócratas de la época, en provecho propio y de sus vasallos. Pero ese decreto del que te he hablado estipulaba que en tal circunstancia los croanes debían ser ojos de descastados, nombre que los seres ordinarios daban a sus espaldas a todos los que pertenecían a la clase dirigente, sin exceptuar a los seres pasivos ni a los niños y a los ancianos. Después se especificaba que aquel que el día de las elecciones tuviese más croanes en su urna sagrada sería nombrado jefe de todo Egipto, y que los jefes de las ciudades y pueblos serían designados proporcionalmente al número de croanes que tuvieran sus urnas sagradas. Ya puedes figurarte, querido nieto, lo que sucedía en aquellos días por todas partes de Egipto, para que las urnas sagradas tuvieran la mayor cantidad de ojos de seres pertenecientes a la clase dirigente de esa época. En otra ocasión, fui testigo de una escena no menos terrorífica. Para que puedas imaginártelo mejor, primero debes saber que en Egipto se encontraba antiguamente, en cada uno de sus grandes centros o ciudades,
una amplia plaza en la que se efectuaban todo tipo de ceremonias que ellos llaman públicas, tanto religiosas como militares. Con ocasión de esas ceremonias, se reunían allí grandes muchedumbres procedentes de todo el país. Dichos seres, cuya mayoría pertenecía en aquel momento a las clases más débiles, entorpecían las ceremonias. Por ello, cierto faraón dio la orden de tender cuerdas alrededor de esas plazas con el fin de que los seres pertenecientes a las clases más sencillas no entorpecieran el desarrollo de la ceremonia. Pero una vez estuvieron tendidas dichas cuerdas, se hizo evidente que no soportarían la presión de la multitud y que acabarían por romperse. El faraón mandó entonces poner cuerdas metálicas. Acto seguido, lo que llaman sacerdotes las bendijeron y les dieron el nombre de cables sagrados. Dichos cables sagrados, tendidos alrededor de las plazas reservadas para las ceremonias públicas, especialmente en las grandes ciudades de Egipto, tenían una longitud colosal que alcanzaba a veces un centrotino, o como dirían los seres de tu planeta, 15 kilómetros de largo. Pues bien, yo fui testigo de cómo una turba de seres egipcios ordinarios ensartó en uno de esos cables sagrados, como si fuera una brocheta, los cuerpos de seres pertenecientes a la antigua clase dirigente, sin distinción de edad ni sexos. Aquella misma noche, con la ayuda de 40 pares de búfalos, esa original brocheta fue arrastrada hasta el río Nilo, al que fue arrojada. Vi numerosos castigos de este tipo, unos durante mis estancias personales en la superficie de tu planeta y otros desde el planeta Marte, a través de migrantes Coano. Y tus favoritos contemporáneos, de una candidez enorme, se indignan sinceramente porque los bolcheviques de ahora han fusilado a tal o cual Juan, Pedro o Enrique. Si comparamos los actos de los seres tricerebrados que entonces se hallaban bajo la influencia de ese estado psíquico con los de los bolcheviques contemporáneos, incluso deberíamos alabar a estos últimos y agradecerles el que, pese a las diversas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, inevitablemente cristalizadas en sus presencias comunes, como en general lo están en todos los seres tricerebrados contemporáneos de allí, se hayan manifestado en el momento más intenso, cuando no eran sino marionetas sometidas a la influencia de la ley cósmica Solionensius, de tal modo que al menos sea posible reconocer los cadáveres de los que han fusilado precisamente como correspondientes a Juan, Pedro o Enrique. Belcebú suspiró profundamente y después, con la mirada fija en un punto, reflexionó pensativo. Jaseín y Ajoón, sorprendidos y con tristeza en sus rostros, lo miraban inmóviles, esperando. Un momento después, Jaseín, tras hacer una mueca incomprensible, se dirigió a Belcebú en un tono de inquieta ternura, mientras éste seguía sumido en sus pensamientos. Abuelo, querido abuelo, te ruego que manifiestes en voz alta las informaciones que posees en esa presencia común tan querida para mí, adquiridas en tu larga existencia, pues podrían servirme como material para elucidar una pregunta que ha surgido en mi esencia y que ni siquiera puedo representarme aproximadamente, pues no tengo de ella el menor dato de esa confrontación lógica en ninguna de las partes espiritualizadas de mi presencia común. Esa pregunta que acaba de surgir en mi esencia y para la cual la totalidad de mi presencia necesita una respuesta es la siguiente. ¿Por qué razones independientes de ellos, esos desdichados seres tricerebrados que pueblan el planeta Tierra no tienen posibilidad, una vez llegados a la edad responsable, de alcanzar y poseer la divina razón objetiva? ¿Por qué, a pesar de sus anormales circunstancias, habiendo surgido hace ya tanto tiempo y habiéndose perpetuado durante tantos siglos,
en el proceso de su existencia ordinaria no se han formado poco a poco en ellos, por el simple paso del tiempo, las costumbres y los hábitos automáticos instintivos que es propio de todo ser adquirir, y gracias a los cuales esa existencia ordinaria, tanto desde el punto de vista egoístamente personal como desde el punto de vista colectivo, transcurría de manera más o menos tolerable en un sentido de realidad objetiva. Dicho esto, nuestro pobre Hussein interrogó con la mirada a la causa de su surgimiento. A esta pregunta de su nieto, Belcebú respondió: por supuesto, querido nieto. Durante largos siglos, como en todos los planetas donde surgen seres en los que una parte de la existencia transcurre simplemente en el proceso ordinario, muchas costumbres y lo que ellos llaman hábitos morales, a veces excelentes y muy útiles a su existencia ordinaria, se formaron poco a poco en ellos e incluso se siguen formando en alguna de sus comunidades, pero resulta que esas adquisiciones beneficiosas que se fijan en el proceso de su existencia ordinaria por el mero correr del tiempo y se mejoran al transmitirse de generación en generación, acaban por desaparecer o por modificarse, en el sentido de volverse dañinas en sí mismas, y así pasan a engrosar el número de esos factores nefastos cuyo conjunto diluye cada vez más no solo su psiquismo, sino incluso su propia esencia. Si al menos poseyeran todos esos buenos hábitos fijados por el tiempo en el proceso de su existencia y esas costumbres morales, eso les bastaría para hacer su existencia, tan desolada en el sentido objetivo de la palabra, un poco más tolerable a los ojos de un observador imparcial. Las causas de las modificaciones o de la destrucción de esos beneficios eserales, que son las excelentes costumbres y los hábitos morales, adquiridas en el tiempo con miras a lograr una existencia tolerable, están una vez más en las circunstancias anormales de existencia eseral ordinaria que ellos mismos han establecido. De hecho, esas circunstancias anormales han generado, como resultado esencial, una propiedad muy especial, recientemente surgida en su psiquis y que se ha vuelto la principal causa de sus males. Ellos la llaman sugestibilidad. Debido a esa extraña propiedad fijada desde hace poco en su psiquismo, el conjunto del funcionamiento de su presencia común se ha alterado paulatinamente. Así, cada uno de ellos, sobre todo los que surgieron y se han convertido en seres responsables durante los últimos siglos, ha terminado por representar una formación cósmica determinada que sólo tiene la posibilidad de manifestarse si se encuentra bajo la constante influencia de una formación similar. Y así, querido nieto, en la época actual, todos los seres tricerebrados que te agradan, considerados ya sea aisladamente o en grupos pequeños o grandes, están absolutamente obligados, bien sea a influenciar a otros o a sufrir la influencia de otros. Para que te hagas una idea y comprendas profundamente la manera en que las costumbres y los hábitos útiles a su existencia ordinaria, automáticamente adquiridos en el curso de los siglos, desaparecen sin dejar rastro o son desnaturalizados a causa de esa propiedad de su extraño psiquismo, tomemos como ejemplo los seres terrestres tricerebrados que los demás seres de tu planeta llaman rusos y que representan la mayor parte de la población de la comunidad llamada Rusia. La existencia de los seres que originaron esa gran comunidad contemporánea, así como la de las generaciones que le sucedieron, transcurrió durante numerosos siglos en la vecindad de seres pertenecientes a ciertas comunidades asiáticas que habían conservado por casualidad, durante periodos relativamente largos, su modo de vida cotidiana, y en quienes, a consecuencia de ello,
se habían constituido y se habían fijado en el proceso de su existencia ordinaria, como suele ocurrir en las existencias prolongadas, muchas costumbres excelentes y algunos hábitos morales. Así, esos rusos que se encontraban con frecuencia con los seres de aquellas, para los terrestres, antiguas comunidades, e incluso tenían a veces relaciones amistosas con ellos, adoptaron poco a poco e introdujeron en el proceso de su existencia ordinaria muchas de dichas costumbres útiles y hábitos morales. Pues bien, querido nieto, debido a esa extraña propiedad de los seres unicerebrados de tu planeta, que como ya te dije, surgió y se fijó en su psiquismo poco después de la civilización ticleamisiana, fijándose con una intensidad dependiente del deterioro de las circunstancias de existencia seral ordinaria causado por ellos mismos, y que desde el principio se hizo inherente a la presencia común de los seres que constituyen esa futura gran comunidad, a causa de ello, en el curso de los últimos siglos han estado bajo la influencia de los seres de una u otra comunidad asiática, y así todo el modo exterior de su existencia ordinaria y todas sus formas psíquicas asociativas transcurrían bajo esa influencia. Pero, de nuevo, a consecuencia de que los seres del planeta Tierra que habitaban la parte del continente de Asia, que llevaba y lleva todavía el nombre de Rusia, dejaron definitivamente de realizar en su presencia común los deberes eserales de Park-Dolg, contribuyendo de ese modo al refuerzo gradual de la más funesta propiedad de su psiquismo, que se llama la sugestibilidad, y debido una vez más al proceso de destrucción mutua periódica propio de ese único planeta, se vieron privados de dicha influencia, viéndose obligados, al no poder llevar por sí mismos una existencia independiente, a someterse a nuevas influencias, ahora de los seres de diversas comunidades europeas y sobre todo de la comunidad que lleva el nombre de Francia. Desde entonces, los seres de la Comunidad de Francia ejercieron automáticamente su influencia sobre el psiquismo de los seres de la Comunidad de Rusia, y estos últimos incluso se esforzaron por imitarlos en todo, y así terminaron por olvidar poco a poco las excelentes costumbres ya presentes en su proceso de existencia y los hábitos morales que se les habían hecho inherentes y que habían tomado mecánicamente o medio conscientemente de los seres de las antiguas comunidades asiáticas para adquirir las nuevas costumbres francesas. Entre esos usos y costumbres automáticos que les habían sido transmitidos por los seres de las comunidades asiáticas, había miles de ellos verdaderamente buenos. De entre esos miles de usos y costumbres útiles y buenos, te citaré dos como ejemplo. El hábito de masticar lo que se llama el keba, después de haber consumido el primer alimento eseral, y la costumbre de lavarse periódicamente en lo que se llama un hammam. El keba es una pasta hecha a base de diferentes raíces que se mastica después de las comidas y que por mucho que se mastique, no se descompone jamás, sino que se vuelve cada vez más elástica. Fue inventada por un ser muy sensato perteneciente a una de las antiguas comunidades asiáticas. El keba estimula la secreción de lo que en la Tierra llaman saliva y de otras sustancias elaboradas por el cuerpo planetario de aquellos seres, a fin de lograr una transformación mejor y más fácil de su primer alimento eseral, o como dirían ellos, para que ese alimento sea mejor y más fácilmente digerido y asimilado. El keba también fortalece los dientes y limpia la cavidad bucal de los restos del primer alimento. Este último uso es verdaderamente indispensable para tus favoritos, pues esos restos no se descomponen mientras se mastica el keba, dejando así de despedir el desagradable olor que se ha vuelto propio de los seres tricerebrados contemporáneos de ese planeta.
La segunda costumbre, la de lavarse de vez en cuando en lugares especiales llamados hamames, fue también ella inventada por un ser asiático de tiempos antiguos. Para que comprendas claramente la necesidad de esa segunda costumbre en el proceso de existencia de los seres terrestres, debo primero explicarte lo siguiente. El funcionamiento del cuerpo planetario de los seres de todas las formas de revestimiento exterior está adaptado por la naturaleza de manera tal que el proceso de nutrición del segundo alimento eseral, que tus favoritos llaman respiración, se efectúe en ellos no solamente mediante los órganos de respiración, sino además por los llamados poros de su piel. A través de los poros de su piel, no solo penetra el segundo alimento eseral en ellos, sino que algunos de esos poros eliminan los elementos de ese segundo alimento que ya no necesita el cuerpo planetario, resultantes de su transformación. Esos elementos inútiles deberían eliminarse por sí mismos a través de los poros de la piel, evaporándose poco a poco, gracias a los factores determinados por los procesos que se desarrollan en el entorno en que existe el ser dado, como los movimientos atmosféricos, los contactos accidentales y otros. Pero cuando tus favoritos hubieron inventado el cubrirse a sí mismo con lo que llaman vestidos, esos vestidos dificultaron la eliminación normal o evaporación de esas partes del segundo alimento eseral inútiles ya para su cuerpo planetario. Y esas sustancias inútiles, no teniendo la posibilidad de evaporarse en el espacio, se fueron depositando en ciertos poros de su piel, formando una sustancia grasosa. Desde entonces, esa sustancia grasosa, junto a otros factores, favoreció en ese desafortunado planeta la formación de innumerables y variadas enfermedades, cuyo conjunto es la causa principal de la gradual disminución de la duración de existencia de esos desdichados. Así, querido nieto, desde la más remota antigüedad, como dicen tus favoritos contemporáneos, un ser asiático muy sensato y sabio, de nombre Amambaklor, comprobó claramente, durante sus observaciones conscientes de los hechos que tenían lugar a su alrededor, que ese cúmulo de algo grasoso en los poros de la piel tenía una influencia perniciosa sobre el funcionamiento general de todo el cuerpo planetario. Entonces empezó a estudiar ese mal y a buscar los medios de detenerlo. El resultado de las investigaciones y de las largas reflexiones de Amambaklor, así como de otros varios sabios que se convirtieron en sus seguidores y asistentes suyos, fue que, ante la imposibilidad de persuadir a sus semejantes de que renunciaran a llevar vestimentas, decidieron buscar un medio de eliminar artificialmente de los poros de la piel esos residuos del segundo alimento eseral, implantando en el psiquismo de los seres que los rodeaban hábitos eserales que con el tiempo se les volvían indispensables y así pasarían a formar parte de sus usos y costumbres. Y lo que esos antiguos sabios asiáticos, bajo la dirección del gran Amambaklor, elucidaron experimentalmente y realizaron en la práctica, fue el origen de esos hamames que aún existen en la actualidad. Durante sus experimentos científicos, descubrieron, entre otras cosas, que con un lavado ordinario, incluso con agua caliente, es imposible eliminar esos depósitos grasos de los poros de la piel, dado que esas excreciones del cuerpo planetario no se encuentran en la superficie, sino en la parte profunda de los poros. Nuevos experimentos les mostraron que no era posible limpiar los poros de la piel más que mediante un calentamiento lento, gracias al cual esos depósitos grasos adquirían la propiedad de disolverse gradualmente para finalmente ser eliminados a través de los poros de la piel. Entonces, con ese fin,
idearon la instalación de locales especiales a los que dieron el nombre de hamames y supieron divulgar también su significado y su utilidad entre los seres de ese continente, que implantaron en el psiquismo de todos los seres de aquella comunidad asiática la necesidad de usar dichos locales en el proceso de su existencia ordinaria. Una vez hecha inherente a la presencia de los seres del continente de Asia, esa necesidad de ir periódicamente al hammam se transmitió a los seres de la comunidad de Rusia. En lo que se refiere a ese depósito graso que se acumula en ciertos poros de la piel de tus favoritos, debo decirte además lo siguiente. Puesto que esa sustancia, es decir, esa cosa grasosa, como todo lo que existe en nuestro gran universo, no puede mantenerse mucho tiempo en el mismo estado, sufre inevitablemente en esos poros los procesos de evolución y de involución requeridos por la gran naturaleza, y puesto que durante esos procesos todos los surgimientos cósmicos efímeros o transitorios eliminan lo que se llama los elementos activos secundarios, es decir, los que se cristalizan temporalmente por inercia de las vibraciones, y como los mismos tienen, como se sabe, la propiedad de ser percibidos cacofónicamente por los órganos del olfato, tus favoritos del planeta Tierra que no usan los mencionados hamames despiden siempre un rastroponilo, o como dicen ellos, un olor que ellos mismos consideran no muy agradable. Y de hecho, querido nieto, en ciertos continentes, y sobre todo en el continente de Europa, donde no se conoce la costumbre de ir al hammam, me era muy difícil, siendo de olfato muy fino, existir entre esos seres tricerebrados debido a su rastroponilo, o como dicen ellos, al olor específico que desprendían. El desagradable olor que desprendían aquellos cuyos poros no eran sometidos jamás a una limpieza especial era tan fuerte que yo podía por esa sola señal reconocer sin dificultad a qué comunidad pertenecía tal ser e incluso distinguir a un ser de otro. La variedad de esos olores específicos depende de la duración de la descomposición de esas excreciones grasosas que tienen lugar en los poros de su piel. Por suerte para ellos, esos olores desagradables no les afectan demasiado, y ello se debe a que su olfato está muy débilmente desarrollado y a que al existir siempre entre esos olores se acostumbran finalmente a ellos. De este modo, querido nieto, la costumbre de lavarse periódicamente en hamames especiales que los rusos habían tomado prestada de los seres asiáticos se perdió apenas cayeron bajo la influencia de los seres europeos y sobre todo, como te dije, de los seres de la Comunidad de Francia. Como los franceses no tienen la costumbre de ir al hammam, también ellos dejaron de ir, y de este modo dicha excelente costumbre establecida desde hacía siglos acabó por desaparecer. Antiguamente, casi cada familia rusa tenía su hammam privado, pero durante mi última estancia en su capital, llamada entonces San Petersburgo, en la que existían en esa época más de 2 millones de esos seres rusos, ya no había más que 7 u 8 de esos hamames, y además no eran frecuentados más que por conserjes y por trabajadores, es decir, por seres que llegaban de sus pueblos lejanos, donde el hábito de ir al hammam, o como dicen ellos a veces, a los baños, no había caído todavía totalmente en desuso. En cuanto a la mayor parte de los habitantes de la capital, formada sobre todo por seres pertenecientes a lo que ellos llaman la clase dirigente, en los últimos tiempos dejaron totalmente de ir al hammam, y si algún extravagante iba todavía, lo hacía por hábito, y trataba de que nadie de su casta se enterara de ello. En caso contrario, sería víctima de tales maledicencias que su carrera se arruinaría para siempre.
Ir al hammam es ahora considerado por los seres de la clase dirigente como algo indecente y poco inteligente, y todo por la única razón de que los más inteligentes, según ellos, de los seres contemporáneos de ese planeta, que según su actual comprensión son los franceses, nunca van al hammam. Por supuesto, esos desdichados ignoran que los franceses, debido siempre a las circunstancias anormalmente establecidas de existencia seral ordinaria, hace algunas decenas de años, sobre todo los de la clase más elevada, no solo no iban al hammam, sino que se abstenían de lavarse por las mañanas a fin de no estropear sus artificiales apariencias, cuya elaboración era muy complicada. En cuanto a la segunda costumbre que he tomado como ejemplo, y que hace 2 siglos era una necesidad orgánica en todos los seres de la comunidad de Rusia, me refiero a la costumbre de masticar el kebab después de haber tomado el primer alimento seral, ya no existe en absoluto entre los rusos contemporáneos. Sin embargo, debo mencionar que en la actualidad la costumbre de masticar el kebab ha comenzado a implantarse entre los seres que pueblan el continente de América, sin que ellos comprendan su finalidad. Allí el uso del kebab, llamado por ellos chewing gum, está tan difundido que ha generado un gran movimiento industrial y comercial. Es interesante notar que el elemento básico del chewing gum americano es importado de Rusia, de la región llamada Cáucaso. Los seres que pueblan dicha región ni siquiera saben por qué esos locos americanos importan una raíz que no sirve para nada. Naturalmente no se les ocurre pensar que si bien los americanos, al importar esa raíz inútil, son efectivamente locos en el sentido subjetivo de la palabra, en cambio, en el sentido objetivo, no son ni más ni menos que bandidos que desvalijan en pleno día a los seres de Rusia. Pues sí, querido nieto. Del mismo modo que estas muchas otras excelentes costumbres y prácticas morales adoptadas en el curso de los siglos por los seres rusos, que ya estaban integradas en el proceso de su existencia ordinaria, han desaparecido poco a poco durante los últimos 2 siglos, desde que los rusos comenzaron a sufrir la influencia de los seres europeos. En su lugar, nuevos usos y costumbres se han establecido entre ellos, como las costumbres de besar la mano a las damas, de ser amables solo con las jóvenes, de mirar a la mujer en presencia de su marido con el ojo izquierdo y cosas por el estilo. Con un impulso de pesar, debo subrayar que lo mismo está ocurriendo actualmente en el proceso de existencia ordinaria de los seres de todas las comunidades de allí, en cualquier continente que se hallen. Espero, querido nieto, que ahora podrás casi responder por ti mismo a la pregunta surgida en tu joven ser y representarte claramente por qué, pese a que su especie existe desde hace tanto tiempo, tus desdichados favoritos no han visto formarse en ellos esos hábitos eserales automáticos y esos usos instintivos gracias a los cuales su existencia habría transcurrido de manera más o menos tolerable, incluso en la ausencia de un consciente objetivo. Lo repito, debido a esa propiedad recientemente fijada en su psiquismo general, se ha vuelto natural en ellos, como si fuera algo de acuerdo con las leyes, ya sea influenciar a otros o bien hallarse bajo la influencia de otros. En ambos casos, los resultados de la acción de esa extraña propiedad son obtenidos sin ninguna participación de su consciente e incluso sin deseo alguno de su parte. Con lo que acabo de decirte sobre el hecho de que los rusos contemporáneos siguen el ejemplo de los demás y los imitan siempre en todo, podrás comprender claramente hasta qué punto el funcionamiento de los datos propicios al pensar comparativo lógico están ya deteriorados en la presencia de los seres terrestres tricerebrados. En general,
seguir el ejemplo de otros o servir de ejemplo a otros es considerado y reconocido por todas partes del universo como algo muy razonable e incluso absolutamente indispensable. Y los seres tricerebrados de la gran comunidad de Rusia siguen el ejemplo de los seres de la comunidad de Francia, que es muy sensato de su parte. ¿Por qué no seguir un ejemplo cuando es bueno? Pero esos desdichados, debido a la ya mencionada extraña propiedad de su psiquismo, así como a muchos otros rasgos de su carácter que se han vuelto definitivamente fijos en ellos por haber perdido el hábito de realizar los deberes eserales de Part d'Olge, se han convertido en lo que se llama carne de cañón y se han empezado a seguir también malos ejemplos, llegando a rechazar sus buenas costumbres por la única razón de que otros no las poseían. Por ejemplo, ni siquiera pueden comprender que las circunstancias de existencia ordinaria de los franceses tal vez fueron establecidas de forma anormal y por consiguiente quizás no han tenido tiempo todavía de reconocer la necesidad de lavarse de vez en cuando en el hammam y de masticar el kebab después de haber usado el primer alimento eseral. Pero rechazar de este modo las buenas costumbres que ya tenían adquiridas por la única razón de que no existen entre los seres franceses cuyo ejemplo siguen ellos, es una auténtica muestra de pavonería. Aunque la extraña propiedad que acabo de llamar pavonería se ha vuelto inherente a casi todos los seres tricerebrados que pueblan tu planeta, su manifestación y sus resultados se notan más entre los que pueblan el continente de Europa. Lo pude comprobar y lo comprendí cuando abandoné San Petersburgo para visitar diferentes países de ese continente en el que esta vez residí mucho tiempo, al contrario de lo que había hecho en mis viajes anteriores. Por ello, tuve tiempo para observar y estudiar detalladamente las sutilezas del psiquismo de los seres, tanto aisladamente como en grupo y en todas las circunstancias posibles. La forma de existencia exterior de todas las comunidades del continente de Europa apenas se distingue de la de los seres de la gran comunidad de Rusia. Pero las formas de existencia de los diversos grupos de seres de ese continente no difieren entre sí más que en la medida en que la duración accidentalmente más larga de una de esas comunidades le ha permitido adquirir por automatismo ciertas excelentes costumbres y hábitos instintivos que se vuelven así propios solos de los seres de esa comunidad. Por cierto, es necesario resaltar que la duración de la existencia de una comunidad desempeña allí un importante papel, ya que permite a los seres adquirir hábitos y costumbres buenos. Sin embargo, lamentablemente para todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo, cualquiera que sea su grado de razón, la existencia de cada uno de esos grupos ya más o menos organizado es en general muy corta, debido también a esa particularidad suya que es la periódica destrucción mutua. Tan pronto como se establecen buenas costumbres eserales en la existencia general de uno de sus grupos, pronto se desencadena ese terrible proceso, aniquilando las buenas costumbres y hábitos, los adquiridos por automatismo con el paso de los siglos. O bien, debido a la propiedad mencionada, los seres de ese grupo caen bajo la influencia de los seres de otro grupo que no tienen nada en común con aquellos bajo cuya influencia se encontraban antes y por ello todas sus costumbres y hábitos morales adquiridos tras muchos siglos son pronto reemplazados por otros nuevos, los cuales generalmente se han creado de un modo precipitado, por lo que su validez apenas alcanza, como ellos dicen, a un solo día.